Buenas tardes, soy Iván Esteban Barajas Enciso del equipo número 5 junto con mis compañeros Ángel Félix Espíndola y David Chávez Cañas. En este video vamos a presentar el tema Prueba de hipótesis para una media, en el cual hablaremos del proceso para realizar un planteamiento y una correcta realización de esta herramienta. Continuando con el tema de prueba de hipótesis para la media, tenemos que definir algunos conceptos. ¿Qué es una hipótesis estadística? Para la estadística inferencial, una hipótesis es una inferencia que establecemos de una población y esta misma es la que buscamos verificar o comprobar. Para probar hipótesis respecto a poblaciones muy grandes, se hace el uso de muestras significativas que, mediante estimadores, nos permiten tener datos confiables y concluyentes para confirmar la hipótesis inicial. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si nosotros tenemos una población muy grande, la cual no puede ser estudiada en su totalidad porque simplemente no es práctico, lo que hacemos es obtener muestras de esta población, calcular algunos de sus parámetros mediante estimadores o intervalos de confianza, y en base a estos valores se determina si nuestra hipótesis es correcta o incorrecta, y por ende se acepta o se rechaza. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos mediante la hipótesis nula y alternativa. Estos son dos conceptos muy importantes para la prueba de hipótesis. La hipótesis nula, que se denota como H0, es la hipótesis que queremos verificar en sí, mientras que la hipótesis alternativa, denotada con H1, es una hipótesis contraria o diferente a la hipótesis inicial. Es así que mediante la evidencia recabada se respalda algunas de las dos y se determina si se descarta la hipótesis nula o no. ¿Y cómo se comprobaría esto? Simplemente, como veremos más adelante, se va a definir algunos términos o algunas condiciones que se deben de cumplir para que así se considere verdadera la hipótesis nula o falsa la hipótesis nula. Ahora el planteamiento de hipótesis. Independientemente del tema o problemática a investigar, la hipótesis nula debe ser el valor que queremos verificar o encontrar, mientras que la hipótesis alternativa será lógicamente contraria u opuesta a la hipótesis nula. Esto quiere decir que la hipótesis nula debe ser el valor que queremos verificar que coincide con la media poblacional, mientras que la hipótesis alternativa sería un caso en el cual el valor de la hipótesis nula no es el correcto y por ende se continúa o se acepta la hipótesis alternativa, aunque ésta no sea un valor concreto. Es así que llegamos al paso número 1. Definición de hipótesis nula y alternativa. Se refiere a definir matemáticamente qué representan las hipótesis nula y alternativa, para las cuales tenemos tres casos. El caso número 1 es donde la hipótesis nula es igual a la media poblacional y la hipótesis alternativa es que sea diferente de este valor. El caso número 2 es donde la hipótesis nula es menor o igual que la media poblacional y que la hipótesis alternativa es mayor. El caso número 3 es donde la hipótesis nula es mayor o igual que la media poblacional y que la hipótesis alternativa es menor que la media poblacional. ¿Cuándo se usan estos casos? Va a depender totalmente del objetivo o del valor que queremos llegar o mostrar. Vamos a suponer el caso de una serie de árboles que queremos medir la altura media. Podríamos decir que, suponiendo el caso número 1, que la hipótesis nula es un valor específico, es decir, que todos los árboles tienen una media concreta. Obviamente vamos a agarrar una muestra de esta población de árboles, la vamos a medir y en base a los pasos que veremos más adelante vamos a determinar si nuestra media muestral o la hipótesis nula es realmente igual a la media poblacional de todos estos árboles. Suponiendo un caso diferente de la misma distribución de árboles, podríamos decir que los árboles tienen una media de un cierto valor o menor. Podríamos decir, por un ejemplo, que los árboles tienen una media de 7 árboles o menos.
En ese caso podríamos usar el caso número 2, válgame la redundancia. Es decir, que la hipótesis nula es menor o igual que la media poblacional. Caso contrario sería el uso del caso número 3, en donde los árboles pueden tener una media de un cierto valor en adelante. Usando el mismo ejemplo, podríamos decir que los árboles tienen una media de 6 metros o más. Paso número 2. Establecer la significancia. La significancia, denotada con alfa, se define como la probabilidad de que se cometa un error respecto a la aceptación de la hipótesis nula, es decir, que se acepte cuando la hipótesis es falsa o que se rechace cuando la hipótesis es verdadera. Es por esto que al realizar la prueba de hipótesis es necesario establecer este parámetro, que usualmente ronda en valores de 5% o menores. Cabe resaltar que el error de aceptar la hipótesis nula se divide en dos categorías, errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Los errores de tipo 1 es cuando se rechaza la hipótesis cuando es verdadera, y los errores de tipo 2 es cuando se acepta la hipótesis a pesar de que es falsa. Estos errores pueden suceder debido a la muestra, es decir, tomamos una muestra la cual por mera casualidad o por no tener los rasgos útiles o ideales, generan una estimación incorrecta de la media, y por ende, a pesar de que la media poblacional es en realidad diferente de la media de la muestra, al ser nuestra muestra incorrecta, por así decirlo, nos va a llevar a una incorrecta aceptación o rechazo de nuestra hipótesis nula. También tenemos la definición matemática de la significancia, donde alfa es igual a la probabilidad de error de tipo 1. También esto se puede escribir como alfa igual a la probabilidad de cometer un error de tipo 1, dado que la hipótesis nula es verdadera. Y esto es igual a la probabilidad de que la media muestral sea menor que la media poblacional más la probabilidad de que la media muestral sea mayor que la media poblacional. ¿Por qué hay una suma de probabilidades aquí? Vamos a suponer una población la cual tiene una distribución normal. Nuestra significancia sería aquellas regiones donde las cuales esos valores no son aceptables o están más allá de valores los cuales podemos categorizar como correctos para nuestra hipótesis nula. Es así que tenemos dentro de la campana de la distribución normal un lado o colas, por decirlo, izquierdas y derechas. ¿Ok? Entonces es así que es la probabilidad o la región donde los valores de la media muestral son menores que la media poblacional, y tenemos el lado derecho donde los valores de la media muestral son mayores que la media poblacional. Buenas, soy Ángel Chávez Cañas y yo les presentaré lo que será el paso 3 y 4 de esta presentación, que es de la hipótesis para una media. Bien, pues aquí, como vemos en el paso 3, cito, dice: determinación de la prueba de hipótesis nula. Esta se refiere a las gráficas unilaterales y bilaterales respectivamente. Una prueba es de una cola cuando la hipótesis alternativa indica una sola dirección. Este paso es básicamente pues ya el demostrar de forma gráfica donde se encuentra la zona de aceptación y la de insignificancia, que es la zona de rechazo, como lo podemos llamar, o más en concreto como la podemos llamar también alfa. ¿Por qué los primeros nos dice si una prueba es de una cola? ¿Por qué nos dice eso? Porque recordemos un poquito lo que dijo mi compañero Iván Barajas del primer paso. Pues es básicamente definir la hipótesis. Porque si decimos que su hipótesis nula es igual, significa que su hipótesis alternativa va a ser diferente. O del caso contrario, si tenemos que su hipótesis nula es mayor o igual, la alternativa va a ser menor. Y al revés, si la hipótesis nula es menor o igual, la alternativa va a ser mayor. Espero que estén entendiendo un poquito ya de cómo nos vemos formulando un poquito la cabeza de las gráficas. Sí, porque básicamente podemos definirlo así. Si decimos que es igual y diferente,
podemos tener dos barras de insignificancia. Y en caso contrario, cuando es mayor o menor, pues ya ahí decimos, ah, pues debe ser mayor a esto, una barrita nomás, una zona de insignificancia y listo. No podemos tener dos, porque nos están diciendo que sea mayor o que sea menor, para el rechazo o aceptación. Y básicamente, podemos ver con este ejemplo, que dice, llega a ser el caso siguiente, decimos que el nivel de significancia alfa es el 4%, o lo que llegaría a ser en decimales 0.04. Y vemos aquí ya básicamente que nos está definiendo que la hipótesis alternativa es mayor a la media de la muestra. Entonces, si nos dice que el nivel de insignificancia es 4%, ojo, también como dijo mi compañero Iván, estos se mantienen así porque tampoco es como que queramos un porcentaje tan grande de rechazos, sino queremos unos poquitos. Entonces normalmente se usa hasta el 5%, pero puede ser tal vez más. Pero nosotros, para ser un poquito más claros, usamos el 4%. Bueno, volviendo a lo que decía. Aquí vemos que la hipótesis alternativa es mayor a la a la medida de la muestra. Entonces vemos que la cola está a la derecha. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el 96%, que es lo restante, que básicamente podemos decir como es que es la zona de aceptación. El 96% es la zona de aceptación. Y vemos que el nivel de significancia que llegaría a ser el rechazo es el 4%, que es hasta la derecha. Así es como básicamente se define en una gráfica. Vemos, y ya básicamente con eso podemos guiarnos si básicamente, pues ya básicamente podemos guiarnos si lo que tengamos, dependiendo del ejemplo, será aceptado o no. Y básicamente este llegaría a ser otro ejemplo, que aquí ya vemos un detallito. Como decía anteriormente, la hipótesis nula llega a ser igual, la alternativa será indiferente. Y aquí vemos un caso curioso. Vemos que el área central de lo que dice sigue siendo el 96% de aceptación. Pero vemos que el área de significancia cambió. Pero no cambió de cierta forma. Porque sigue siendo el 4% que nos habían dado. Solo que lo repartimos en dos pedazos. Porque como tenemos dos áreas, tenemos que repartirlos. Y como la hipótesis nula nos dice igual, nos tenemos que repartir en pedazos iguales. No es que de un lado podamos meter 3 y de un lado 2. Esto nos altera un poquito la fórmula. O más bien la comprensión del problema. Porque si nos dice eso, nos ponemos a embarullar lo que es un poquito. También porque, por ejemplo, imagínate que vas a un lugar, vas a inspeccionar y te dicen, ah, pues el 96% de esto se acepta. Y el 4% de esto no se acepta. Pero cuando ves las gráficas, ves que de un lado tienes el 4% y del otro lado tienes otro 4%. Entonces ahí ya te confundes porque dices, esto es 8%, oiga. Y más el 96% es 104. Entonces eso ya supera el nivel de aceptación, o más bien el 100%. Y decimos, no, pues es que así nos enseñaron. No, ¿cómo que así se les enseñaron? Bueno, así, nomás no por un poquito, pero así lo vemos ya. Como pues, en pocas palabras, lo del centro se mantiene siendo lo mismo en estas gráficas, cuando son alternativas, indiferentes. Básicamente se mantiene siendo igual. Lo único que hacemos es dividir las hipótesis del nivel de significancia. Porque, por ejemplo, si esto fuera 5%, de un lado sería el 2.5 y del otro lado el 2.5%. Si esto fuera 3, de un lado el 1.5 y del otro lado el 1.5. Si fuera del 2, 1 y 1. Espero darme a entender. Bueno, con esto concluimos lo que sería el paso 3 de este tema. Ahora seguimos con el paso 4, que es básicamente ya calcular la función pivotal. Pero ¿qué nos pasa aquí? Que nos pueden llegar a dar o no un paso, no,
que nos pueden llegar a dar o no un valor, dependiendo del valor que nos den, dependerá de la fórmula. Porque, pues, conocemos dos fórmulas. Una es con un parámetro z, que es cuando se conoce la desviación poblacional, que llegaría a ser sigma. Aquí los vamos a ver. Nos dice que el parámetro z es igual a la media del promedio menos la media de la muestra. Eso entre lo que sería sigma sobre la raíz cuadrada de la población total. ¿Por qué la debemos? Yo lo que les recomiendo un paso es primero que saquen la media de la muestra. Yo lo que les recomiendo es que primero calculen lo que es la media del promedio menos la media de la muestra. Y luego, por separado, saque también lo que sería la desviación poblacional entre la raíz cuadrada de la población. ¿Por qué les digo esto? Porque, pues de cierta forma, más que nada en las calculadoras se pueden llegar a enredar con las operaciones que nosotros metemos. O también se pueden hacer de forma directa, pero respetando los paréntesis. Pero pues de forma sencilla yo diría que primero saquen lo de arriba y luego saquen los de abajo. Y luego ya cuando tengan ambos resultados, pues ya los dividan. O también en unos casos nos pueden dar muchos decimales lo de abajo, ¿no? Porque es entre una raíz cuadrada. Y a veces las raíces cuadradas no son fijas. Y pues nos pueden dar un chorro de decimales. Entonces, pues básicamente sáquenlo de arriba. Y lo que les dé de arriba pongan paréntesis entre otro paréntesis y pongan la fórmula de abajo. Y cierran ese paréntesis y lo dividen. Y así quedaría un resultado más concreto y más válido. Y esto es lo que les decía de cuando nos dan un valor y cuando no. Porque a veces no nos dan la desviación poblacional, pero nos da la desviación muestral, que es básicamente definida con una letra S. Bueno, al menos así la encontré. Esta fórmula ya no es con Z, sino que es con una T. Esto es solo en caso que se desconozca la desviación poblacional, pero se conozca la muestral. Y vemos que es la misma fórmula, básicamente. Es la media del promedio menos la media de la muestra sobre, ya no es sigma, sino ahora es la S, entre la raíz cuadrada de n. Vemos que la fórmula sigue siendo exactamente igual, nomás lo único que nos cambió fue el parámetro. En vez de poner un parámetro z, nos puso un parámetro t, y en vez de ponernos sigma, nos cambió una s. Pero porque no debemos confundir esto. No debemos confundir lo que es la desviación poblacional de la muestral. Son cosas diferentes. Y también porque pues a veces decimos, calcúlame la desviación muestral de esto. Y nos dan el valor de... No, calcúlame la hipótesis de esto. Y nos dan un valor de la desviación poblacional. Entonces decimos, es desviación poblacional, la usamos con z. Y ya la sacamos, definimos con valor z. Y al momento de encontrar la gráfica, vemos dónde está ese valor de z. Y ya... Pero en su cambio, si nos dan con el valor de la desviación muestral, vemos que sigue siendo la misma fórmula básicamente. Pero para no confundirnos con cuando nos den la de poblacional, la usamos con otro parámetro. No sé si me doy a entender. Pero básicamente es los mismos resultados. Sé que me varía un poquito, pero no estoy muy acostumbrado a esto. Y básicamente eso llegaría a ser todo por mi parte. Aquí mi compañero Ángel les explicará unos ejemplos, básicamente que ya los pasos 4 y 6 y los demás son aplicaciones de esto. Así que él les definirá básicamente lo que es. Así que es todo por mi parte. Chao. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Alejandro y estaré presentando sobre el paso 5 y 6 de la prueba de hipótesis de la media. Ahora, con el paso 5, cálculo de la función pivotal. Es la parte en la que se empieza a reemplazar la fórmula elegida mediante su conveniencia con la información obtenida. De esta forma, se podrá obtener el valor para determinar el resultado de la prueba de hipótesis. En este paso se estarán utilizando las fórmulas anteriormente planteadas para sacar el resultado y se utilizará cada fórmula dependiendo del problema y la información que ésta contenga.
o se estarán utilizando las fórmulas anteriormente planteadas para poder obtener el resultado de cada problema y así poder resolver si la hipótesis es aceptada o rechazada debido al parámetro que tengan estos dentro de la distribución. Ahora bien, el ejemplo número 1. La duración media de una muestra de 300 focos producidos por una compañía resulta ser de 1620 horas. Se sabe que la desviación de la población es de 150 horas. Comprobar si la hipótesis U igual a 1600 contra la hipótesis alternativa U no igual a 1600 con un nivel de significancia de 0.05 si la muestra fue tomada de 5000 focos, tomando en cuenta que U es la media poblacional de cada uno. Ahora bien, hay que agarrar estos datos y ponerlos dentro de una pequeña tabla o analizarlos dentro de esta. Tomando en cuenta que el número de la muestra es de 300, la media muestral es de 1620, sigma o la desviación poblacional es de 150, el número alfa es 0.05 y el número de la población es 5000. Se seguirá usando alfa igual a 0.05 debido a que es el estándar para cada uno de los parámetros biológicos dentro de estos problemas. Por eso mismo se estarán usando los problemas siguientes. Ahora bien, tomando en cuenta de que la hipótesis 0 es igual a U igual a 1600 y la hipótesis 1 U no igual a 1600. Al observar que la hipótesis 1 U no igual a 1600 se trata de una prueba de dos colas, por lo que se tiene que calcular que alfa entre 2 es igual a 0.05 entre 2, que es igual a 0.025. Como se conoce la desviación estándar de la población, sigma, se debe utilizar la distribución normal, con lectura en la tabla para un área 0.025. Le corresponde el valor z, más menos 1.96, se toma en cuenta el valor positivo y el negativo, porque se trata de una prueba de hipótesis de dos colas. Como se puede ver, la hipótesis 0 y la hipótesis 1 es igual y no igual, por lo tanto se estarán utilizando más y menos, las dos partes de la cola, y tendrás dos áreas en las que puede caer en rechazo. Ahora bien, con la fórmula, como se tiene como dato el tamaño de la población, se tiene que verificar si cumple con la condición para utilizar el factor finito de la corrección. Utilizando la fórmula z prueba igual a media muestral menos media poblacional entre sigma entre raíz de la número de la muestra por raíz cuadrada del número de la población menos número de la muestra entre número de la población menos 1. Ahora bien, se estarán cambiando estos datos por los datos que ya tenemos y así el problema parecerá más fácil. Z prueba es igual a 1620 menos 1600 entre 150 entre raíz de 300 por la raíz de 5000 menos 300 entre 5000 menos 1. Todo esto si se pone dentro de una calculadora dará resultado de 2.24 y ese será nuestro resultado para la tabla. Ahora bien, viene el paso 6. Consiste en calcular el estadístico de la prueba comparándola con el valor crítico y tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Se interpretarán los resultados de la prueba. Esto se calcula si el estadístico de la prueba cae en un valor donde se apruebe la hipótesis o donde se llegue a rechazar la hipótesis de esta. Esto dependerá de, obviamente, dónde cae la hipótesis. Ahora bien, con esta se puede decir que debido a que 2.24 es mayor que la tabla Z más menos 1.96, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis 1. Y como se puede ver en la tabla, cae un poco por el área en donde se rechaza y ahí dice decisión dado que 2.24 es mayor que esa tabla más menos 1.96. Y por lo tanto, como cae dentro de esta área, se va a tener que rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se va a aceptar la hipótesis 1. Ahora bien, esto es usando una de las fórmulas. Pero, ¿qué pasaría si no tenemos unos ciertos datos? Si cambiaran los datos y tuviéramos otros diferentes. Para eso está este ejemplo. La duración media de las lámparas producidas por una compañía ha sido en el pasado de 1120 horas. Una muestra de 8 lámparas en la producción actual de una duración media de 1070 horas, con una desviación típica de 125 horas. Comprobar si la hipótesis U igual a 1120 contra la hipótesis alternativa de U menor que 1200
mediante un error tipo 1 de 0.05. Ahora bien, toman en cuenta de que U es la media poblacional, vamos a otra vez agarrar estos problemas y analizarlos dentro de una pequeña tabla. Toman en cuenta de que la media poblacional es 1120, la media muestral es 1070, el número de la muestra es 8, alfa sigue siendo 0.05 por los factores biológicos del problema, y S, la desviación de la muestra, sigue siendo 125. Toman en cuenta que la hipótesis nula es igual a U igual a 1120 y la hipótesis 1 es U menor que 1120. Como se conoce la desviación estándar de la muestra S, se debe de utilizar la distribución de T, con lectura de la tabla para un área 0.025 y con n-1 o 8-7 grados de libertad. Le corresponde un valor T de la tabla igual a menos 1.8946. Se toma en cuenta en valor el negativo porque se trata de una prueba hipótesis a cola izquierda, como se puede observar en la hipótesis 1. Y bien, como se puede observar, solo tendrá una cola debido a que la hipótesis es igual o menor. Y con esto se estará utilizando el nuevo parámetro de la tabla T, que es igual a menos 1.8946. Ahora bien, calculándolo, será con la otra fórmula, la fórmula que tiene T. Entonces, para calcular el valor de T prueba, se empleará la siguiente ecuación. Media muestral menos media poblacional entre la desviación de la muestra entre la raíz cuadrada del número de la muestra. Ahora bien, cambiando todos estos datos y poniéndolo con los datos que ya conocemos, sería T prueba igual a 1070 menos 1120 entre 125 entre raíz de 8. Poniendo todo eso dentro de la calculadora o calculando a mano, sería menos 1.131 y sería el resultado del problema y lo que estaremos usando ahora mismo. Ahora bien, con ese resultado se puede suponer que dado que menos 1.131 es mayor que la t-tabla menos 1.8946, esta va a caer dentro del rango de aceptación. Se aceptará la hipótesis nula debido a caer dentro del rango de aceptación. Y como se puede observar dentro de la tabla, efectivamente cae dentro del rango que está blanco, o sea el rango de aceptación. Y el rango rojo, que es el rango de la t-tabla que ya dijimos antes, no cae. Así que por lo tanto se va a aceptar la hipótesis nula. Ahora que aprendimos eso, aprendimos que a cada problema se le debe asignar una fórmula que emplee mejor las cosas que tiene este problema. Un pequeño repaso o ejemplo sería este. La administración de White Industries analiza una nueva técnica para armar un carro de golf. La técnica actual requiere 42.3 minutos de trabajo de promedio. El tiempo medio de montaje de una muestra aleatoria es de 24 carros. Con la nueva técnica fue de 40.6 minutos y la desviación estándar de 2.7 minutos. Con un nivel de significancia de 0.10, puede concluir que el tiempo de montaje con la nueva técnica es más breve. Ahora bien, con los datos se puede conocer que tenemos la media poblacional, el número de la muestra, la desviación de la muestra y la media muestral. Y como dice la fórmula, cuando se desconoce la desviación estándar poblacional, sigma, y se conoce la muestra S, se usa la fórmula con T. Y por lo tanto se seguirá con este y se utilizarán los parámetros de T. Ahora bien, si se está utilizando otro tipo de problema como este, el ingreso promedio por persona de Estados Unidos es de $40,000, con una desviación estándar de $10,000. Una muestra aleatoria de 10 residentes de Wilmington, Delaware, presentó una media de $50,000. Hay un nivel de significancia de 0.05. ¿Existe suficiente? ¿Hay evidencia para concluir que los residentes de Wilmington, Delaware, ganan más que el promedio nacional? Ahora bien, agregando todos estos datos, se dice que hay una media poblacional, sigma o desviación poblacional, un número de la muestra y una media muestral. Y como se dice dentro de la fórmula, cuando se conoce la desviación estándar poblacional o sigma, es cuando se utiliza el valor z. Y por lo tanto se utilizará la fórmula z y se utilizará el valor z obtenido para la tabla. Y ahí se comprobará si se podrá aceptar la hipótesis nula o la hipótesis 1. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.